eh, por asistir a esta invitación donde vamos a presentar los equipos de la marca Falker. Estos son fabricados en Brasil. Es una empresa que tiene ya una larga trayectoria en desarrollo de equipos de medición para agricultura de precisión. Nos acompañan aquí el CEO de Falker, el señor Marcio Albuquerque, y también la ingeniera agrónoma Katia Bertolo, que está a cargo de lo que es el soporte técnico. Antes de concederles la palabra, pues me presento. Mi nombre es Milton Erazo. Soy representante de la empresa Tecnología e Innovación Industrial, la cual tiene la distribución de Falker para Perú, donde nuestro servicio incluye lo que es un asesoramiento preventa, donde al cliente se le indican todas las características del equipo, se hacen prácticas en campo demostrativas y además, posterior a la venta de los equipos, se hace soporte técnico en capacitación, seguimiento en campo, ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra a Falker. Muchas gracias. ¿Está apagado tu micrófono, Katy? Sí, sí, estaba intentando compartir mi pantalla, solo un instante. Entonces, buenas noches, es un gusto charlar con todos. El motivo de nuestra charla, el tema de nuestra charla es el... ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ahora en modo presentación. Bien. Entonces, el tema central de nuestra charla es el manejo de cultivos utilizando la agricultura de precisión, que es la parte donde nuestras herramientas, los equipos de Falker, pueden apoyar las tomas de decisiones a los productores. Pero para empezarnos a hablar de agricultura de precisión, necesitamos contextualizar lo que es la agricultura de precisión. Y básicamente es una forma de trabajar con datos que reconocen la variabilidad espacial y temporal de los cultivos, donde gestionamos de forma distinta las fincas, con sus diferencias y potencialidades. Y la agricultura de precisión es una recomendación que hace recomendaciones que consideran el uso de la fuente, dosis, del lugar y del momento correcto. Entonces, consideran las particularidades y las necesidades del lote individualmente. Y a veces hay confusiones de lo que es agricultura digital y agricultura de precisión. La agricultura digital es algo un poco distinto, es una estrategia de gestión que utiliza alguna herramienta digital. Entonces se puede hacer agricultura de precisión con agricultura digital, pero ni siempre que hicimos agricultura digital estamos haciendo la agricultura de precisión. Entonces hay cambios. Y como he dicho, la agricultura de precisión es una forma de tomar decisiones y apoyar el conocimiento agronómico considerando la variabilidad del área. Entonces acá tenemos la pantalla de un monitor de una cosechadora y acá tenemos el promedio de productividad que fue 4,49 toneladas por hectárea. Y actualmente esta maquinaria está cosechando en una área que está con 6,37 toneladas por hectárea. Entonces, ¿cómo interpretamos, cómo conocemos esta variabilidad? Entonces, es esto que agricultura de precisión considera, la potencialidad y las diferencias del área. Y Marcio va a contar un poco de nuestra compañía de Falker. Buenas noches. Muy brevemente presentar Falker.
agradecer en nombre de todos nosotros la invitación para estarmos juntos, Milton, y a todos que están con nosotros. Como ha sido dicho, Falker está a algún tiempo en el mercado. Falker es una de las compañías pioneras en Latinoamérica en el tema de tecnología para agricultura. Tenemos 19 años, en los próximos meses completamos 20 años de mercado. Somos hoy el mayor fabricante mundial de penetrómetros digitales y desarrollamos y fabricamos los productos con tecnología propia, muchas veces en asociación con institutos de investigación, con universidades. Entonces, buscamos tecnología que ayude la recogida de datos para que la toma de decisiones sea siempre basada en datos. ¿Puede pasar, Katia? Entonces empezamos con equipos portátiles, después tenemos equipos también para el muestreo de suelo, para el mapeo de grandes áreas. En los últimos años empezamos una expansión internacional muy importante y también una renovación de la línea de productos. ¿Puede pasar? Hoy estamos presentes en todas las regiones agrícolas de Brasil, estamos presentes en los 5 continentes, en más de 45 países, son más de 5.000 clientes en todas esas regiones con diferentes tecnologías para apoyar la agricultura en las diferentes regiones, diferentes cultivos y también diferentes talles de productores. Tenemos grandes productores, tenemos medios productores, tenemos productores más chicos que pueden recibir esta tecnología, sea por proveedores de servicios, cooperativas u otras formas de acceso indirecto a las tecnologías de Falker. Tenemos todas las competencias internas, un equipo integrado desde la producción mecánica, electrónica, comercial y postventas, y tenemos la preocupación de tener buenas empresas que trabajen con nuestros productos en diferentes mercados, para que el soporte que nosotros damos para los clientes llegue a los clientes de las diferentes regiones. E agora passo de volta para a Katia, que vai brevemente apresentar a linha de produtos e depois empezar diretamente em temas específicos. Bien, perfecto. Gracias. Y en estos 20 años desarrollamos básicamente 4 líneas de productos voltados para agricultura de precisión, la física del suelo, para gestión de fertilizantes y equipos que miden índices en las plantas y una línea para control de humedad. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de la parte de muestrador de suelos. Entonces, las muestras son la parte principal de una recomendación de fertilizantes y correctivos, y es una parte que define las dosis que vamos a utilizar en el futuro. Es una inversión muy grande. Entonces, para esto necesitamos tener muestras confiables. Y generalmente sacamos muestras en la profundidad de 0 hasta 20 centímetros que van a representar, si hicimos una muestra por hectárea con sus submuestras, estas van a representar 2.000 metros cúbicos de suelo. Pero esta muestra es muy chica, es como 0,5 kilos de suelo, y lo que va a ser utilizado para análisis va a ser 0,01 kilos de suelo. Entonces, es una parte muy, muy pequeña que va a representar una hectárea. Y Malavolta enfatiza que es un experto en la parte de suelos
enfatiza que estos valores, este volumen de suelo representa como que 2 segundos en un año. Entonces es una parte muy chica que va a representar un área muy grande. Por cuenta de esto, necesitamos sacar muestras confiables, hacer una recolección representativa de suelo. Entonces, generalmente se utilizan brocas, pero ni todas las brocas son iguales. A veces podemos tener herramientas manuales que van a producir diferencias en el muestreo, y utilizando un equipo hidráulico, como por ejemplo nuestro mostrador o mostradores hidráulicos, tenemos la garantía de la repetibilidad. Entonces, esta pequeña parte va a ser mucho más representativa en el análisis, porque vamos a tener una garantía de contacto y siempre vamos a utilizar la misma fuerza, y el equipo, la broca, va a quedar perpendicular al suelo. Esto es muy, muy importante para la parte de la calidad. Y en este sentido tenemos un muestrador con un limitador de profundidad que nos permite hacer diferentes camadas de muestreo de 5 en 5 centímetros hasta 40 centímetros de profundidad. Y por cuenta de la posibilidad de cambio en la velocidad de descenso de la broca, podemos hacer esta recolección en distintas condiciones de humedad y textura del suelo, lo que nos permite trabajar en distintas épocas del año. Y este equipo ya está en nuestro catálogo hace más de 10 años, y en este año hicimos cambios en el proyecto que nos permitió algunas mejorías en la parte de protección de la unidad hidráulica, lo que disminuye el ruido y la transmisión de calor, y también pudimos reducir 15% del peso del equipo, lo que tornó más maniobrable en el área, el cuadrimoto, y cambiamos la posición de las palancas, lo que proporcionó más ergonomía para el operador. Entonces, hicimos inversiones importantes en la parte de producir y también mejorar los equipos. Y dentro de la parte de muestreo, generalmente se utiliza una grilla convencional. Esto es bastante común, pero a veces los costos laboratoriales son muy grandes, y para disminuir el número de muestras podemos utilizar un criterio que es muy particular, pero muy decisivo en la parte de sacar menos muestras, porque nos permite reconocer la variabilidad del área con un dato confiable y que describe directamente el suelo, que es la conductividad eléctrica, que está relacionada con la parte físico-química del suelo, y nos permite crear grillas más inteligentes y sacar menos muestras sin perder la repetibilidad y la confianza en las muestras. Entonces, este dato tiene una correlación directa con textura, humedad, materia orgánica, densidad y compactación. Entonces, es un dato que se fornece en milisímenes por metro. A veces agronómicamente no tenemos una interpretación directa, pero cuando transformamos en variabilidad, podemos ver las diferencias en el lote. Y esto es un dato bastante importante, porque muchas veces se utilizan datos como índice de vegetación o datos de cosecha, pero estos datos tienen influencia de malezas, de plagas, de enfermedad, a veces de fitotoxicidad de otros productos. Entonces, cuando utilizamos el suelo, podemos visualizar directamente en la parte del potencial productivo que esta área tiene, isolar este factor. Y en este sentido tenemos un equipo que se llama Terren. Es un equipo bastante simple. Son básicamente 4 discos que funcionan como electrodos en el suelo, transmitiendo y recibiendo corrientes eléctricas, y que pueden caracterizar la variabilidad del lote y crear
zonas de manejo para hacer una gestión distinta de las partes de acuerdo con su potencialidad. Entonces, podemos sacar menos muestras, disminuir los costos laboratoriales, y este equipo hace una medición por segundo. Entonces, tenemos una densidad muestral bastante grande, lo que permite una caracterización muy confiable. Y es un dato importante, especialmente para cuando empezamos en nuevas áreas y necesitamos conocerlas y no tenemos el histórico de manejo, por ejemplo. Entonces, es un dato bastante importante y que nos proporciona definir distintas estrategias. Este equipo tiene una capacidad operacional bastante grande. Podemos hacer hasta 900 hectáreas por día, con distancia entre pasadas de 30 metros, lo que permite, por cuenta de la gran densidad amostral de muestreo, una caracterización del área. Y para la parte de muestreo de suelo también tenemos un GPS de navegación en campo, que es el Fieldbox, que nos permite crear el contorno del área, el perímetro, y también generar grids de muestreo para saber dónde sacar las muestras y para que las muestras se queden con la misma distancia entre ellas, que es algo importante para la parte de creación de los mapas. Entonces, es un equipo bastante simple, podemos hacer todo en campo, desde la parte de la delimitación del área y de creación del grid. Y después, cuando vamos a muestrear este suelo, sacar las muestras, las submuestras, podemos marcar como hecha, y vamos también a tener una rastreabilidad de cuándo fue hecha y en qué lugar. Esto es bastante importante, y este equipo exporta archivos Shapefile, que son archivos universales que podemos utilizar en varias plataformas y softwares. Y ahora, en la parte de la física del suelo, tenemos el Penetrolog, que fue nuestro primer equipo, que se utiliza para medir la resistencia a penetración del suelo, para para evaluación de la compactación. Entonces, acá en Brasil es muy común el uso de subsoladores, y esta operación es bastante costosa y necesita de un dato para la toma de decisión de a qué profundidad vamos a subsolar este suelo. Entonces, para sabermos esto, necesitamos de un penetrómetro para hacer esta medición. Este equipo mide centímetro por centímetro hasta 60 centímetros y nos permite saber la profundidad donde vamos a hacer tenemos que hacer esta subsolaria. Y con la intensidad podemos hacer el análisis si es necesario, y si es necesario, a qué profundidad. Y por tener el GPS integrado, todos nuestros equipos portátiles tienen GPS integrado, podemos saber la localización de donde tenemos una intensidad mayor. Entonces, esto es importante porque podemos hacer una operación isolada solo donde es necesario. Y también podemos generar los mapas por cuenta del GPS, y el software, que es gratuito, vitalicio, también genera mapas de calor que nos permiten hacer una identificación de las zonas que tienen más compactación. Y en la parte de la física y de los penetrómetros también tenemos Solestar y Solotrek. Solestar generalmente se utilizan en ATVs, cuadrimotos, y Solotrek es más para áreas de investigación, pero los dos son penetrómetros, así como el Penetrolog, pero
el descenso del cono es automatizado, lo que permite una confiabilidad bastante grande de los datos. Penetrolog tiene una función que nos dice, que emite un señal cuando tenemos una velocidad de más de 5 centímetros por segundo, porque una velocidad excesiva nos fornece datos que no son confiables. Estas mediciones con velocidad excesiva se quedan señalizadas hasta el final, hasta cuando generamos los reportes. Entonces tenemos la identificación, pero para no tener que hacer nuevamente una medición por cuenta de la parte de exceso de velocidad, podemos tener penetrómetros automatizados que hacen el descenso del cono en velocidad constante, lo que permite también aseguran la parte de la repetibilidad, que es bastante importante en agricultura de precisión. Entonces, este es el funcionamiento en campo de Solestar. Solo necesita presionar este botón y hacer descenso del cono hasta 60 centímetros, centímetro por centímetro. La parte del cono, saliendo del suelo, está midiendo, fornece los valores en la pantalla, salva la medición y bien, está listo para el próximo punto. Y en la física del suelo también tenemos un permeámetro. Este es el primer permeámetro, es algo inédito en el mundo, es el primer permeámetro de pozo automatizado. Y este equipo fue desarrollado con la compañía brasileña de pesquisas agropecuarias, de investigación agropecuaria, que es Embrapa. Y el Centro Brasileño de Investigaciones Físicas, CBPF, acá en Brasil. Entonces, estas compañías de investigación propusieron la instrumentación de un permeómetro de Guelph, que es un equipo bastante utilizado desde los años de 1980. Y Falker fue la fabricante de un permeómetro digital automatizado con bases en este trabajo de estos centros de investigación. Hicimos algunos cambios en la parte estructural por ser un equipo automatizado y por hacer la medición de forma automatizada, pudimos reducir un poco el tamaño y nació el SoloFlux, que es un equipo de una parcería bastante importante para nosotros y para la ciencia brasileña. Y este dato que es fornecido, este equipo mide el flujo, fornece la conductividad hidráulica del suelo saturado, que es un dato bastante importante porque describe la capacidad del suelo de drenar y redistribuir el agua. Entonces, este dato es básicamente la máxima capacidad que este suelo tiene de recibir agua. Entonces, para operaciones como para las áreas, los lotes que hicimos riego, por ejemplo, esta es una información importante desde la parte del dimensionamiento de un sistema de irrigación hasta la parte de definición de la lámina que pudimos aplicar. Entonces es un equipo bastante innovador, que tiene una fácil montaje y no necesita de una persona supervisionando el equipo en tiempo real. Con los permeómetros de Guelph, por ejemplo, necesitamos de una persona tomando nota hasta 2 minutos del descenso del agua en el reservatorio. Y con SoloFlux solo instalamos, definimos el criterio de parada, si va a ser tiempo, volumen o estabilidad, y dejamos el equipo, podemos hacer otras evaluaciones de la parte física o química del suelo mientras el equipo hace la medición. Déjame ver si va a funcionar acá. Entonces el equipo en campo mide la diferencia, el descenso del agua
y fue desarrollado con estas compañías de investigación. Montajes bastante simples. Llenamos el reservatorio de agua, conectamos el data logger y bien, hace la medición y al final de la medición, cuando ya se quedó saturado el pozo de medición, calcula la conductividad hidráulica del suelo saturado. Hay otras formas de medir este dato en campo, pero generalmente no consideran las 3 dimensiones del flujo. Entonces los permeámetros de pozo tienen esta ventaja en relación a los otros métodos porque consideran la conexión de los poros del suelo y la complejidad del sistema poroso. Por muchas veces se utilizan anillos para uso en laboratorio, pero no es la condición de contorno que tiene el suelo con su interconexión. Entonces... Katia, hay una pregunta de Milton, creo que está con pantalla llena, no ha podido ver, pero hay sí, una demanda de claro, pregunta de Milton. claro, Milton. Sí, ¿podrías explicar cómo se instala la parte del pozo en el permeámetro? Sí, perfecto. Perfecto. En esta presentación no tengo tantas imágenes de la parte del pozo, pero para hacer el pozo tenemos 3 herramientas, básicamente. Un taladro holandés para abertura del pozo, otro que es como un taladro tipo vaso para el nivelamiento del pozo y para sacar la parte del taladro holandés tiene una parte de abajo que queda como un triángulo en el suelo y necesitamos que se quede más circular. Entonces con este taladro tipo vaso hicimos el nivelamiento del pozo y después con un cepillo la desobstrucción de los poros que podemos tener obstruido mientras hicimos el pozo. Entonces, todas las herramientas vienen con el equipo viene en una mochila que pesa un poco menos de 15 kilos y se puede utilizar en el campo, poner me olvidé en las... Puede utilizar la mochila y trabajar en el campo sin problemas. Los otros permeámetros generalmente vienen en un embalaje bastante grande y la parte de movilidad se queda un poco perjudicada. Entonces, esto es algo bastante positivo que pudimos hacer también con este equipo, além de la parte de la automatización. Y Katia, ¿podrías describir en sí cómo es el funcionamiento? O sea, lo llenas de agua, de ahí, ¿qué hace el equipo? ¿Cómo trabaja en sí? Perfecto, perfecto. Llenamos el reservatorio de agua y acá en esta parte de abajo que se queda en el pozo, que llamamos de unidad de medición, podemos mantener 2 cargas hidráulicas, 5 o 10 centímetros. Son las más usuales para el permeámetro de Guelph, que fue la inspiración para este equipo. Entonces, acá en la parte de abajo tenemos sensores ópticos que reconocen la altura del agua, y si necesita, hacen la reposición de agua dentro del pozo. Entonces, este equipo es un termómetro de pozo de carga constante. Esta es la definición de este equipo y el funcionamiento es básicamente midiendo la diferencia de presión dentro de este reservatorio. Entonces, podemos convertir datos de presión en milímetros, centímetros de columna del agua y sabemos el radio del reservatorio, bien, se calcula el flujo y al final de la medición, cuando creamos un archivo, una carpeta de trabajo, decimos el criterio de parada, si vamos a parar por tiempo, volumen o estabilidad, y también decimos el tipo de estructura de suelo que vamos a trabajar.
Entonces, la parte de este tipo de estructura de suelo tenemos básicamente 4 tipos y este parámetro es un parámetro de cálculo que al final va a ser considerado con los datos de flujo para calcular la conductividad hidráulica del suelo saturado. Entonces, el equipo en campo ya fornece el dato final calculado. En otros casos, con equipos analógicos, necesitaríamos tomar notas, después calcular el flujo y después calcular la conductividad hidráulica del suelo saturado. En este equipo, al final de la medición, tiene todo, puede exportar datos en tablas, por ejemplo, o exportar vía Bluetooth para la aplicación Falker Flow. Esto fue algo que creo que me olvidé en la parte de Penetrolog, pero todos nuestros equipos portátiles tienen GPS integrado y también una aplicación gratuita, vitalicia, para la visualización de los gráficos, de los mapas, la interpretación de los datos. Entonces, esto es algo que puede hacer en campo porque solo necesita de Bluetooth, básicamente. Katy, hay una última pregunta. De la experiencia que tienen ustedes con la oferta de este equipo, ¿qué tipo de aplicaciones o beneficios se puede lograr con el mismo? Bien, la parte de aplicaciones hay varias. La principal creo que sea para la parte del riego. Si voy a dimensionar un sistema de riego, necesito saber la máxima capacidad que este suelo está listo para recibir. Entonces, midiendo en el suelo, ya podemos dimensionar todo el resto, todo el restante de los sistemas. Esta es una de las aplicaciones. Otra aplicación que llegó para nosotros ayer fue una compañía que está interesada, que tiene interés para la parte de drenaje. Entonces, yo sé que el suelo en una condición natural pues, tiene la conductividad hidráulica saturada, por ejemplo, de 0,0001 centímetros por hora. Yo pongo un dreno y cuánto se quedó mayor esta capacidad de drenar del suelo. Entonces puedo poner el equipo nuevamente y ver la nueva capacidad del suelo. Esto es importante porque si pongo un dreno, tal vez no necesite poner uno más, o si pongo más, puedo dejar este dreno más lejos y gastar menos con la parte de maquinaria, de material para hacer todo esto. Entonces, estas son 2 aplicaciones principales para la parte del equipo, riego y drenaje. Y también tiene algo que es bastante común en la parte de la investigación principalmente, pero hay consultores que están viendo este tipo de datos como un indicador de la calidad física del suelo. Entonces, con el penetrómetro medimos la presión, básicamente, la fuerza que hicimos en un área específica. Es un dato bastante importante porque nos permite medir en varios lugares, tiene rendimiento operacional, pero no describe la capacidad de este suelo en drenar el agua y la dinámica y hacer la dinámica de los nutrientes, por ejemplo. Entonces, saber la conductividad hidráulica del suelo saturado también es saber la funcionalidad, la calidad física del suelo. Si tenemos suelos más estructurados, posiblemente van a tener una mayor interconexión de poros y una funcionalidad mayor que va a hacer refletir en la conductividad hidráulica del suelo saturado, que va a ser mayor también. Entonces, esto también es uno de los usos, especialmente acá en Brasil tenemos áreas bastante productivas que para la cosecha de soja, por ejemplo, son más de 100 sacas. Estas áreas no tienen problemas de compactación, pero si no es compactación, la diferencia entre una área bastante productiva y un poco menos productiva, podemos describir con la conductividad hidráulica del suelo saturado, de la parte física del suelo, es un dato más sencillo.
para Katia, describir. disculpa, como un comentario sobre lo que acabas de Claro, decir, me parece muy interesante. Nosotros hemos tenido casos que trabajamos mucho en campo, visitando diferentes tipos de cultivo, diferentes tipos de suelo, con medidores portátiles. Entonces, medimos lo que es la humedad de suelo, la cual básicamente tratamos de mejorar lo que es el manejo del riego a través de la medición de la humedad, ¿no? ¿Qué sucede? Que nos hemos topado con casos donde ya en base al sistema de riego que está instalado, no es posible mejorar las condiciones de la humedad en el suelo. O sea, digamos que, por ejemplo, si existen variaciones en cuanto a textura, en cuanto a topografía, ¿no? Entonces, hemos tenido casos donde, pues, ya debido al diseño que tiene el sistema de riego, se está teniendo una condición no tan favorable de humedad en el suelo. Entonces, este equipo SoloFlux lo que permitiría es conocer el comportamiento, cómo va a trabajar el suelo ya con el agua, para a partir de ahí hacer un diseño más óptimo del sistema de riego, ¿no? sí, perfecto, Milton, perfecto. Y también tenemos un cliente acá en Brasil que utiliza nuestro medidor de humedad para hacer, recomendaciones de láminas de riego, porque acá en Brasil tenemos problemas con enfermedades y si hicimos varios riegos, eh, podemos generar un microclima, un ambiente más propicio para el desarrollo de enfermedades. Entonces, a veces necesita hacer un riego y después de varios días hacer otro para no crear este ambiente con más humedad. Para las plantas que va a desarrollar más enfermedades. Entonces, si sabes la conductividad hidráulica, sabes la máxima capacidad que puede hacer el riego y sin perder con la parte de las malezas, de la enfermedad, por ejemplo. Entonces, también es un punto que a veces tratamos las cosas en agricultura de forma separada, pero están conectadas y tienen interferencia en otras partes que no vemos como física del suelo necesariamente, pero cambia en la parte de la fitotecnia, por ejemplo, de las malezas, de las enfermedades. Entonces, esto es algo también que podemos considerar. Y ahora vamos a hablar un poco de la parte de las plantas. Tenemos dos equipos que miden el índice de clorofila y NDVI. Y generalmente estos índices están más relacionados con el nitrógeno del suelo. El nitrógeno es un nutriente que se puede perder de varias formas para el suelo, puede tener la inmovilización de la planta, entonces no está disponible para el uso, puede tener otros procesos como desnitrificación, volatilización, puede perder, por ejemplo, si hace un riego demasiado, puede perder por escurrimiento o erosión, puede tener este nutriente inmovilizado por microorganismos o también por lixiviación. Entonces es un nutriente bastante complejo de la parte de manejo y con algunos equipos, algunos datos, conseguimos hacer esta gestión, manejar este nutriente de forma distinta. Entonces, con el clorofilox se mide el índice de clorofila. La molécula de clorofila tiene carbono, nitrógeno, magnesio y muchos nitrógenos. Entonces tenemos una correlación directa entre el suprimiento de nitrógeno y el índice de clorofila. Y cuando medimos, generalmente acá en Brasil se pone un poco de nitrógeno cuando se hace la siembra y después se pone en otros momentos el nitrógeno cuando ya tenemos la planta más desarrollada, más grande. Entonces podemos medir directamente en las hojas el índice de clorofila
y con este dato hacer recomendaciones de fertilización nitrogenada distinta para las áreas, o también saber de cuánto aplicamos, cuánto de facto la planta pudo utilizar y cuánto necesitamos poner en la próxima fertilización. Entonces, como yo dije anteriormente, todos los puntos son georreferenciados por cuenta del GPS que tienen los portátiles, y se puede exportar estos datos y generar mapas después para hacer, por ejemplo, una fertilización en taja variable para estas plantas. Entonces, es un equipo bastante importante también para la parte de las compañías que hacen la venta de insumos, de fertilizantes o a veces hasta mismo de herbicidas, porque necesitan probar que su producto es más eficiente. Entonces necesitan de un número y si utilizamos el índice de clorofila podemos identificar a veces las diferencias que nuestros ojos no son capaces de ver o cuán verde está esta planta, esta hoja. Entonces es un equipo también bastante importante de la parte de la recomendación de nitrógeno y también de la parte de las compañías que hacen ventas de insumos. En este mismo sentido Katia, tenemos... disculpa una consulta. Claro, claro. Con el medidor de clorofila. ¿Tienes información acerca de la relación de este parámetro en relación al estrés del cultivo? Es decir, si a través de la medición del índice de clorofila se puede detectar algún tipo de estrés. Sí, sí. Sí, se puede. Es en la parte que es en los estadios que la planta está se desarrollando. Generalmente ser más verde es como estar menos estresado. Esto es otra cosa que me olvidé de decir en esta parte, que el exceso de nitrógeno también no es bueno y no hace producir más. Y no vamos a producir más si ponemos más nitrógeno, porque el nitrógeno excesivo puede dejar la planta con desequilibrio y tornar sus tejidos más tenros, yo no sé cómo se dice en español, en portugués es tenros, más fáciles de ataques de plagas, por ejemplo, y de enfermedades. Entonces, esto es algo que también tenemos que considerar. Pero en el caso del uso de este equipo con herbicidas, si aplicamos un herbicida, acá es común en Brasil un herbicida pre-cosecha, y necesitamos medir si es efectivo, si fue buena la aplicación. Podríamos utilizar este dato para medir el estrés. Entonces, en este caso, las plantas con un menor índice de clorofila van a estar más estresadas y el producto fue más efectivo. Entonces, sí, podría relacionar este dato con este índice, sí, es posible. Y dentro de la parte de la gestión de fertilizantes o de manejo de las plantas, tenemos el Flexum, que mide NDVI. Es un sensor activo y proximal. Generalmente se utilizan imágenes satelitales, pero estas imágenes ni siempre son confiables porque a veces hay nubes, hay otras cosas y la resolución no es tan buena. Con este equipo podemos hacer una medición por segundo, tener una buena densidad amostral, una gran densidad amostral y trabajar inclusive por la noche porque es un sensor activo, emite su propia luz. Entonces, es una posibilidad de uso de este equipo, es por ejemplo en las barras de pulverización. Y con este equipo podríamos generar mapas de alta densidad, de alta resolución
y aprovechar operaciones ya programadas para esto, como una pulverización, y después aplicar un nitrógeno, por ejemplo, o después herbicida pre-cosecha en taja variable, con una densidad bastante grande y confiable. El NDVI básicamente es una forma de medir cuán verde están las plantas, las hojas, y es un poco distinto la forma de medición de clorofilol. Clorofilol básicamente mide la absorción y el NDVI mide la reflectancia. Pero son datos que pueden tener las mismas aplicaciones y son bastante importantes con los mismos usos en la parte de la eficiencia de los productos y también para recomendaciones de fertilizantes, especialmente del nitrógeno. Una pregunta, Katia, respecto a este Claro. equipo. Ya la manera de utilizarlo es colocándolo en algún vehículo o lo puedes usar como un medidor portátil. Bien, el clorofilol es portátil, puede utilizar con sus manos, pero el Flexon necesita de una batería de 12 volts para alimentación, el sensor es un poco mayor, entonces necesita de un vehículo para utilizarlo. Podría ser un pulverizador para aprovechar una operación ya programada, o por ejemplo una moto, si deseas. Entonces necesita de un vehículo por cuenta también de la alimentación y por cuenta del peso y de la distancia que necesita quedar de las hojas, que es básicamente de 80 centímetros, 1 metro. Entonces, el mejor uso es en un vehículo. Y bien, como en la última línea de equipos, tenemos el Hydrofarm, que mide la humedad del suelo y puede ser utilizado, por ejemplo, para recomendación para el monitoreo de la humedad del suelo. Si yo ya tengo la conductividad hidráulica saturada, ya sé la máxima capacidad de este suelo recibir agua, puedo monitorear la humedad con un equipo de estos. Este equipo puede ser utilizado con varios sensores, entonces puedo dejar en el lote varios sensores y con este data logger puedo sacar los datos, hacer la medición y después sacar los datos y utilizar. También tiene su propia aplicación que es Fokker Water. En Fokker Water tenemos una parte que se llama control, una herramienta que se llama control de riego, donde podemos poner algunas informaciones de suelo, del cultivo, y calcula la lámina, la humedad crítica y la lámina necesaria para llegar hasta la capacidad de campo. Entonces tiene esta parte de soporte para la toma de decisión y este dato para monitoreo y toma de decisiones también. Entonces mide la humedad volumétrica del suelo, crea alrededor del sensor, crea como un vaso de medición de 15 centímetros de radio y 20 centímetros de altura, donde mide el agua contenido en este volumen, básicamente. Esto fornece un dato en porcentaje, que es bastante positivo, es un dato directo para toma de decisiones y se puede exportar los datos también para su propia aplicación. Tiene latitud, longitud. Esto es algo que en la parte de agricultura de precisión no es tan utilizada, pero podría ser un riego en lámina variable, por ejemplo,
utilizando estos datos. Esto no es tan común ainda en la parte de agricultura de precisión, pero creo que va a ser bastante utilizado en el futuro. Y de la parte de software, tenemos un software pago que tiene una licencia gratuita de hasta 200 hectáreas, que se llama FalkerMap. Entonces, con este software y teniendo el perímetro del área, el contorno, y los puntos que hicimos el muestreo y análisis de suelo, podemos generar mapas de diagnóstico de fertilidad del suelo y también después calcular los mapas de aplicación para en taja variable. Entonces, tenemos cómo generar las fórmulas que de una forma bastante simple en el software, sin necesitar tener conocimiento de programación, por ejemplo, es una forma como un flujograma. Y exportamos datos listos para poner en el monitor del tractor, por ejemplo, y hacer aplicaciones en taja variable. Entonces, esta es una herramienta que integra todos nuestros equipos para la parte de las recomendaciones, inclusive el equipo hidráulico que es el muestrador. Entonces, y también en este software tenemos la posibilidad de crear las zonas para gestionar de forma distinta en el área y también podemos generar inclusive otros mapas de alta densidad como el DVI o hasta mapas de cosecha que vienen de otras maquinarias. Entonces, esto pueden utilizar hasta 200 hectáreas, es gratuito y utilizar todo, inclusive la parte de las recomendaciones, exportación de shapefile para la maquinaria. Ya, Katia, aquí Entonces, como una claro, pregunta sobre el software, claro. FalkerMap. Bueno, acabas de decir que es gratuito, esto significa que cualquiera de nosotros puede acceder al programa. Si nos puedes indicar rápidamente cómo se accede y más que nada, cuáles son los insumos que yo tengo que darle al programa para poder ya conseguir los resultados tales como generación de mapas de calor, las recomendaciones agronómicas, con tasa variable, etcétera. Bien, bien. En este software no generamos mapas de calor, generamos mapas interpolados, porque la diferencia entre los mapas de calor no tiene una delimitación, solo tenemos puntos y podemos ver la intensidad, las distintas intensidades de los puntos. Con un mapa interpolado, con un perímetro, tenemos una limitación, entonces podemos limitar, por ejemplo, para este lote. Entonces, esta es la diferencia. Y lo que necesitamos es básicamente el perímetro del área, que es el contorno del área, que podemos hacer, por ejemplo, en nuestro GPS de navegación, que es Fieldbox, el grid con los puntos donde sacamos muestras, que también podemos tener este archivo de Fieldbox o de otras plataformas, es un archivo, acepta archivos shapefile, entonces son archivos que podemos obtener de otros lugares. Perdón, También, dicho de otra manera, datos georreferenciados, ¿no? sí, perfecto, perfecto. Ok. Pero básicamente necesitamos del perímetro, del contorno, de la delimitación del área, de la latitud y longitud, que son los puntos, básicamente, y de los datos del análisis del laboratorio. Entonces, ¿cómo el programa reconoce estos datos? El programa reconoce que el punto 1 es la segunda línea, porque la primera línea es la identificación de la columna y entonces importamos el análisis en una tabla. Y en esta tabla tenemos los datos organizados de la siguiente forma. La primera línea es la identificación de la columna, la segunda línea son los datos del punto 1, la tercera línea del punto 2 y así sucesivamente. Entonces, la organización es bastante simple y
Con estas informaciones creamos intervalos de colores y bien, generamos los mapas. Es básicamente esto para la parte de diagnosis. Con los mapas de diagnosis tenemos las fórmulas, los cálculos matemáticos que son utilizados para la recomendación. Entonces, estas fórmulas ya están en el programa, básicamente lo que utilizamos en Brasil, en los manuales oficiales, pero si necesitan crear una fórmula, pueden crear desde el inicio. Entonces, ponen lo que van a utilizar para calcular, por ejemplo, la concentración de fósforos y toda la parte del cálculo, y al final dicen que quieren exportar, por ejemplo, una fuente de fósforo y bien, los tienen, es como un flujograma. Después puedo mostrar con más detalles, pero es bastante simple la parte de la construcción. Es como pongo que multiplico por un factor y bien, es solo una caja con el factor, no necesito programar. Es más simple a veces que calcular en el Excel, por ejemplo. Entonces, genero esta fórmula y bien, pongo para calcular los mapas y ya salen listos en el formato shapefile y generalmente ponen estos datos en un pendrive y en el monitor de la maquinaria. Entonces, estos archivos de aplicación ya salen listos del programa. En la parte de la generación de los mapas es bastante intuitiva. Creamos un propietario, una hacienda, un lote, y dentro de este lote ponemos el contorno, los puntos donde hicimos la recogida, la recolección de los datos, importamos la tabla de análisis y bien, listo. Solo creamos los mapas. Por ejemplo, Katia, si ya un cliente adquiere un Chlorophyll Log, ¿podría ya ser usuario del Falker Map? Sí, con el Chlorophyll Log, con nuestros equipos es más simple, porque con nuestros equipos ya tienen la localización, la ubicación, la geolocalización, ya son georreferenciados las informaciones. Entonces, solo necesita del archivo que sale del equipo y del contorno del área. Y bien, listo, ya genera. Solo estos dos archivos. Una adición, Milton y Katia, Falker Map se accesa directamente por el sitio falkermap.com o por el sitio web de Falker. Y para los clientes de Falker que utilizan Chlorophyll Log, el Penetrolog, el mismo usuario que se utiliza para Falker Compacto o Falker Leaf, se utiliza para Falker Map. Muchas gracias por la aclaración. Katia, no sé si nos puedes dar una visión muy rápida de un mapa de calor o un informe generado de un Penetrolog, por ejemplo. Sí, yo voy a accesar acá. Solo un instante. Ya comparto mi pantalla. Bien, esto es nuestra aplicación Falker Compact. Y acá tenemos algunas mediciones. Entonces, la parte de las mediciones se organizan en carpetas que son básicamente el lote que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pivot donde hicieran las mediciones en esta carpeta que llamaron de P9, CL, bien.
con 10 mediciones. Entonces, acá tenemos la parte de la intensidad de la compactación, donde tenemos estos valores. Estos valores son cambiables en preferencias del usuario. Puedo crear mi propio intervalo de colores, si deseo. Este es el padrón de Falker que ya viene con la aplicación. Y podemos ver la intensidad de la compactación. Entonces vemos que acá tenemos valores como 2000 hasta 3500 kilopascales. En algunos puntos tenemos una intensidad un poco más grande y acá tenemos un valor menor. Entonces esto es la parte de la visualización, pero también tenemos la parte de la distribución de estas muestras, de la intensidad de la compactación, porque a veces lo más usual es utilizar el promedio, pero el promedio a veces podemos tener un valor bueno, aceptable, y un valor que no es tan bueno, un valor de más intensidad. En el promedio se queda como tolerable, pero la distribución no es así. Podemos tener valores buenos en el medio que van a ser, que no van a ficar evidentes en el promedio. Entonces acá tenemos cuántas mediciones tenemos en esta intensidad. Entonces, en el valor más crítico, más intenso, tenemos básicamente 30% de las mediciones y 6 están en valores más moderados. Entonces, esto es importante, esta distribución es importante para la toma de decisión. Y acá también tenemos la parte de los gráficos. Acá tenemos las distintas intensidades donde se quedan de acuerdo con el color del pin de visualización de acá. Y tenemos estas 3 líneas. Acá tenemos la línea de los valores mínimos. Entonces, el menor valor que se encontró para esta profundidad en esta área. Y acá el mayor valor que se encontró para esta profundidad y en esta área. Y acá tenemos el promedio. Entonces podemos ver si el promedio está más cerca de los valores máximos o de los valores mínimos. También podemos ver el tipo de cono que se utilizó. Este es el cono 2, que mide hasta 7700 kilopascales. O también tenemos la opción de visualización en PSI. Y también podemos ver que en esta área tuvimos 7 mediciones con velocidad excesiva. Entonces, la velocidad excesiva deja con que los datos no sean tan confiables. Esto se queda hasta el final con esta identificación de una medición no tan confiable. Entonces, esto es bastante importante, especialmente cuando no somos nosotros que hicimos las mediciones, solo hicimos el análisis. O también cuando hicimos las mediciones para volver al lugar y hacer nuevamente. Entonces, acá tenemos los promedios de los valores mínimos, que es esta línea de acá, el promedio de los máximos calculado y el promedio medio. Y también el promedio de las diferentes profundidades. Y bien, básicamente con estos valores podemos hacer una toma de decisiones más asertiva y ver la distribución que no es igual en toda el área. Y acá tenemos algunas opciones de, por ejemplo, activar o desactivar el mapa de calor, la visualización satelital, y podemos generar reportes en PDF listos con posibilidad de configuración, de poner el logotipo de la compañía, listos para el análisis por el cliente, por ejemplo, para guardar este tipo de análisis para los próximos años. Algo que me olvidé de decir, que por ejemplo, para esta área yo necesito tomar una decisión, una toma de decisión. Yo puedo ver que la mayor intensidad media de compactación fue en 27,5 centímetros de profundidad. Entonces, si voy a hacer una operación para descompactación del suelo, debo considerar hacer en una camada más profunda que esta, porque esta es donde tenemos la mayor restricción. Entonces, necesito romper esta camada compactada. Esto es algo bastante común de nuestros clientes, especialmente acá de Brasil, donde hicimos varias de estas operaciones, que a veces hacen
la descompactación de una área entera. Gastan bastante con diésel, por ejemplo, con combustible y con la depreciación de las maquinarias, gente, tiempo y generalmente no descompactan, no resuelven el problema porque no saben la profundidad correcta. Entonces, hasta todo esto, la compactación sigue un poco abajo de donde hicieron todo esto. Entonces, esto es algo bastante importante, es un dato que tiene un valor importante para la toma de decisión, para gasto de maquinaria y, bien, a veces tienen poca maquinaria para áreas extensas y necesitan manejar con criterios. Y a veces también puede no ser necesario hacer en toda el área, puede ser en parte, lo que economiza tiempo y gente. Katia, Una adición, acá esto es todo en Falker Compact. Falker Compact es la herramienta que está inclusa, que Katia ha dicho que es gratuita para toda la vida del uso del equipo. No hay pagamentos atrelados a todo esto que Katia ha mostrado. Después se puede, si quisiera, hacer un mapa interpolado con detalle del contorno del área. Ahí se envía los datos para Falker Map. En Falker Map que hay la limitación de 200 hectáreas. Todo esto que Katia ha mostrado, no hay ninguna limitación de uso, sea en área, en tiempo, en cantidad de mediciones. Perfecto. Y esto es algo importante también, que si desea, por ejemplo, exportar para Falker Compact para hacer una interpolación en una área delimitada, puede hacer directamente. Entonces, solo necesita de la delimitación del área y bien, ya tiene todo. Katia, ¿puedes mostrar rápidamente la función de comparar compactación de dos zonas? Sí, perfecto. Esto es bastante importante porque a veces, bien, yo sé que compactación es un problema, pero ¿cuál es el valor más limitante para mí, para mi área, para mi tipo de suelo? Entonces, puedo tener áreas de referencia, áreas de referencia para hacer una medición, por ejemplo, una área de mata o un área abajo de una cerca, donde yo sé que no tengo problemas con compactación. Mido y puedo comparar con otras mediciones. Entonces, comparar medidas, acá podemos poner medidas, sobreponer medidas. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar esta, la medición 3. Estas tienen resolución distintas, la parte de las a cada cuántos centímetros tenemos una medición. Yo voy a utilizar del mismo trabajo. Por ejemplo, medición 2 de este trabajo, de esta área, con la medición 8. Entonces puedo ver, tal vez en el promedio serían muy parecidos, pero la distribución no es igual, porque acá tienen diferencias. Entonces, esto es algo bastante importante. Si tengo un valor de diferencia, puedo comparar con los otros. Y de la parte de la visualización también tiene la posibilidad de puntos, barras, líneas. Es Katia, configurable. solo hago un comentario y tú pues me dirás si es correcto o no. Por ejemplo, yo tengo un cultivo de palto. Entonces, yo tengo un lote que es más productivo. Entonces, yo quiero evaluar si en el lote que tengo menos producción puede ser una incidencia de la compactación. Entonces, yo muestreo en mi lote que tengo mayor productividad y luego voy a mi lote que tengo menor productividad y hago esta comparación. Entonces, si yo veo a qué profundidad estoy teniendo la compactación en el lote que tengo mayor productividad, podría ser que eso es uno de los factores que me está reduciendo la producción, ¿no? Comparando con el lote que tiene mayor productividad, de pronto yo a la profundidad que tengo mayor desarrollo radicular, tengo compactaciones más bajas y yo puedo comparar. Otra manera podría ser, por ejemplo, si hago un trabajo de descompactación, yo puedo tomar mediciones antes y después del trabajo y puedo verificar hasta qué profundidad fue eficaz el trabajo, si fue conforme a las especificaciones. Perfecto, perfecto. Es esto, Milton. Perfecto, es una
una aplicación muy buena, crear parámetros en la propia propiedad, en el propio lote y manejar de forma distinta. Esto es algo bastante importante de las distintas camadas de datos que tenemos, las posibilidades y la integración de estos datos para una toma de decisión más asertiva. Otra aplicación, Katia, podría ser ver en el tiempo cómo va evolucionando la compactación, digamos, en un lote por el manejo agronómico que se hace, ¿no? Por ejemplo, el tema de compactación química, los hábitos de manejo del riego, son que van a incidir en una compactación a través del tiempo, ¿no? Entonces yo podría ir con esta herramienta monitoreando a ver si ya se hace necesario, digamos, algún trabajo. Adicional, Katia, quería confirmar con ustedes, con Falker, de que ustedes tienen este servicio de asesoramiento técnico, soporte técnico agronómico, en el caso que algún cliente esté en duda acerca de qué tecnología pueda servirle, cuál es el servicio o el soporte que ustedes dan para poder asesorar al cliente respecto a alguna tecnología o algún caso particular que él tenga en su cultivo, cómo lo podría abordar. Sí, la verdad es que nosotros como Falker somos el fornecedor de los equipos, pero en Falker tenemos un sector de departamento de aplicaciones agronómicas donde podemos apoyar los clientes en la parte de entender la aplicación de nuestros equipos. Entonces, sí, pueden enviarnos correos, mensajes, estamos disponibles para apoyarlos en las posibilidades de uso de los equipos y orientar con esta parte y de la visualización de los datos después también. Entonces, sí, estamos disponibles para esto. ¿Puedes dar la información de contacto de Falker para que las Claro, está acá, déjame ver. puedan comunicarse directamente? Yo voy Incluso. a cambiar la pantalla que estoy compartiendo, solo un instante. El más sencillo es por nuestro website, falker.com.br. Ahí da los teléfonos, las posibilidades de mensajes. Acá, perfecto. Sí, y tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn, si quieren seguirnos y acompañar los contenidos que postamos sobre los usos de los equipos, las posibilidades, los eventos, las ferias que vamos. Todo está en estas redes sociales. Entonces, nos quedamos Perfecto. a disposición. Quiero mencionar a los asistentes que está abierto en caso que desean hacer cualquier inquietud, cualquier consulta. Y mientras piensan sus preguntas, también ponernos a las órdenes a la empresa Tecnología e Innovación Industrial o Tecnoindustry de Perú y también de Ecuador para poder atender cualquier requerimiento que lo vamos a canalizar con Falker para darles todo el asesoramiento, soporte técnico, incluso con lo que es en campo, con los equipos, si ustedes desean hacer alguna prueba, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé si hay alguna pregunta, y si no, pues... Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy interesante la charla y saber que hay tantas herramientas para poder hacer una agricultura de precisión. Le habla Ítalo de Perú. Quería preguntarle, me conecté un poquito tarde, pero quería preguntarle si es que tienen alguna herramienta para lo que es fumigación de aplicaciones fitosanitarias, y si tuvieran algo para lo que es estimación de cosecha, ¿no? Generalmente nosotros tratamos a veces de estimar, de hacer conteos, pero si tienen alguna herramienta que nos ayuden a ser más preciso con esos datos. Gracias. Bien, buenas noches y todo un gusto. No, la verdad es que no tenemos equipos para aplicación, ni para fumigación, ni para aplicación de líquidos, y también no tenemos herramientas para la parte de pérdidas en la cosecha, pero
es una buena idea tal vez para el futuro, pero por ahora no. Bueno, si no hay más preguntas, Katia y Marcio, pues les agradecemos mucho y vamos a estar en contacto para poder canalizar los requerimientos que recibamos de campo, ¿no? Muchas Bien, gracias, muchas perfecto. gracias. Un gusto. Listo, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes y que tengan una buena noche. Chao, Chao. buenas noches.